Super. Recording in progress. Ya, entonces voy a compartir un PPT. Un PPT. Veamos. Creo que es esta. Ahí se ve. Ya. Epa, Y esta vez me escucho Sí, mejor, yo creo, porque estoy con un audífono. La otra vez no me escuchaba también. súper bien. Problema de audio. Así perfecto. que me avisan si es que hay algo que no se escuche. ¿Ya? Entonces la idea hoy día es conversar acerca de este tema tan amplio de la divinidad, que es un tema en realidad que si ustedes lo tratan como de acotar, es bien difícil porque si ustedes toman cualquier libro de teología, tanto básica más avanzada, van a encontrar mucha información acerca de qué es lo que es la divinidad, especialmente enfocada como a los atributos de Dios, ¿ya? Entonces, dar una bibliografía específica es muy difícil, ¿ya? Obviamente hay libros clásicos que estudian la divinidad, que dan ciertos aportes, hay estudios más modernos, pero en realidad yo voy a tratar de hablar de las cosas más básicas y más claras en torno a este tema, ¿ya? Así que vamos un poquito adelante. Y la agenda va a ser relativamente simple. Vamos a hacer primero una introducción acerca de la divinidad. Después vamos a revisar algunos de los atributos y la naturaleza de la divinidad. Eh, Después vamos a ver cuál es la relación de la divinidad, ¿cierto?, en la Trinidad y la divinidad acerca de Jesucristo. Y vamos a ver después la divinidad en la historia y en la vida práctica del cristiano. Probablemente no vamos a alcanzar a ver todo esto y lo que vamos a completar va a ser en la segunda clase, ¿ya? Así que no se preocupen si no alcanzamos a ver todo. Ya, partamos entonces con la introducción, que es una cosa muy importante, es que al tratar de la divinidad, también tenemos que tratar de entender la urgencia de comprenderla, ¿ya? Es importante decir que que en esta cultura, la cultura que nosotros vivimos, la figura que tiene Dios ha sido bastante desplazada del centro de la vida de las personas y del pensamiento. O sea, de alguna manera la divinidad ha sido alguna especie como de ser escondida, de no hablar de ella, ¿cierto? Y de tratar de no pensar en la divinidad o en Dios. Muchos ven a Dios como si ustedes se dan cuenta, una fuerza impersonal. Incluso hay sectas que proponen que Dios sería solo una fuerza, ¿cierto? O una figura lejana y desinteresada, ¿cierto? No el Emanuel que nosotros conocemos, que está implicado, ¿cierto?, dentro de todas nuestras actividades del día a día. Y lo que pasa al ver la divinidad desplazada del centro de la vida de las personas, desplazada de sus pensamientos y de su corazón, es que los ha llevado a una fe muy superficial y que está centrada básicamente en el hombre más que en Dios. Entonces Dios pasa a ser como un recurso eh, básicamente para resolver problemas, ¿sí? Para resolver dificultades personales y no como un Dios supremo, ¿cierto? Una figura omnipotente, ¿cierto? Omnisciente, que ahí vamos a ver de qué se trata los atributos, ¿cierto? Pero que pasa a ser como desplazada y está en función de las personas para cumplir sus deseos, ¿cierto? Lo que necesitan y es como algunos eh, pastores dicen que es como una caja pagadora o como un cajero automático, ¿sí? Entonces, cuando se ve a la divinidad de esta forma, eh, y especialmente cuando la iglesia
pierde de vista la grandeza y centralidad de Dios, la adoración se vuelve superficial y la ética se relativiza, como lo podemos ver en estos tiempos, y la misión de la iglesia pierde absolutamente poder. ¿Sí? Y por otro lado, la teología se vuelve, como decía antes, antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre en vez de teocéntrica, centrada en Dios. ¿Sí? Uno, por ejemplo, lo puede ver fácilmente en cómo en algunas iglesias ha ido cambiando la forma de predicación, por ejemplo, en que se pasa de predicaciones teológicas bibliocéntricas a predicaciones centradas en el hombre y psicologizadas de alguna manera. ¿Eh? Entonces la doctrina de la divinidad es un tema primario, no es un tema secundario, y es el fundamento sobre el que se construye la teología cristiana. ¿Sí? Eh, entonces, por lo tanto, dicho esto, dice que si nuestra visión de Dios es pequeña, nuestra fe, nuestra adoración y la vida cristiana también lo serán. ¿Sí? O sea, nuestra teología es del porte de nuestro Dios de alguna manera. ¿Sí? Entonces, si tenemos una visión elevada de Dios, esto nos produce, al darnos cuenta del tamaño que tiene Dios, ¿cierto? De sus características, nos produce automáticamente humildad, nos produce confianza, nos produce reverencia y nos produce obediencia absoluta a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, una visión elevada de Dios es la visión adecuada para este Dios infinito. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas de las definiciones de divinidad y, por un lado, la definición básica de divinidad sería que la divinidad es la esencia o naturaleza propia de Dios, lo que lo define como el ser supremo, como el ser absoluto, y que es radicalmente distinto de todo lo creado. ¿Sí? En la esencia propia de Dios, eso sería la divinidad. Es muy parecido a lo que decía, eh, lo que le decía a Moisés, ¿cierto? En la zarza ardiente, ¿cierto? Yo soy el que soy, ¿sí? Porque estaba diciendo yo soy Dios, simplemente, esa es mi definición, ¿ya? Por otro lado, una definición más doctrinal de la divinidad sería la actuación conjunta y podríamos agregar armónica de la naturaleza y de los atributos naturales y morales, ¿cierto? De esta divinidad o de Dios que hacen de él lo que realmente él es, ¿sí? ¿Y qué es él? El ser supremo por excelencia. Es el Dios único y verdadero, ¿ya? Y si nosotros quisiéramos entenderlo, la definición de divinidad, desde un parámetro bíblico propiamente tal, podríamos ir a Romanos 1:20, ¿sí? Ahí busquen, voy a dar 5 segundos por cada versículo, ¿ya? Para que tengan los dedos rápidos. Entonces, en Romanos 1:20 se habla en griego sería el teiotes, o el teos, el conocido teos, ¿cierto? Dice, porque las cosas invisibles de él, fíjense, porque las cosas invisibles de él, ¿sí? Y ahí está hablando de los atributos de la divinidad, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, ¿sí? Entonces, si uno busca cómo definir la divinidad en la Biblia, son dos cosas. Uno,
las cosas invisibles de Él, las características, los atributos de Él. ¿Sí? Aquí hace un resumen, Romano 1:20, dice, su eterno, eterno porque es eterno, ¿cierto? Nunca partió porque siempre fue, es infinito, su eterno poder, hablando de la omnipotencia, ¿cierto? El dinamis en griego, y su deidad, el teiotes, las características de la divinidad, ¿sí? Está hablando de todos sus atributos. Y fíjense lo que hace, porque una de las cosas invisibles, estas que nosotros estamos tratando de entender y definir, pero que se hacen visibles desde la creación del mundo. Es decir, nosotros podemos, así como el viento, ¿cierto?, mueve los árboles, uno puede ver las características de Dios, los atributos de Dios, a través de los hechos que se producen en la creación del mundo. ¿Sí? Y dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas. ¿Sí? Y por eso nadie tiene excusa de no conocer a Dios, porque Dios se da a conocer a través de este efecto que las cosas invisibles de Él son producidos en la naturaleza, en la creación. ¿Se entiende, cierto? Ustedes dedito para arriba, dedito para abajo, ¿ya? Y podemos hablar también de las implicaciones de la deidad, ¿sí? Eh, la divinidad implica que Dios es, y escuchen bien, autoexistente, ¿sí? Existe por sí mismo, es autosuficiente, es decir, no necesita a nadie, es inmutable, no cambia, es eterno, siempre fue y siempre será, y es absolutamente soberano, él puede hacer lo que él quiera. Por lo tanto, la implicación es que no depende de nada ni de nadie para existir o actuar. Si ustedes lo ponen en términos más prácticos, yo creo que un par de veces en mi camino cristiano inicial, eh, quizá un par de veces yo puse condicionante a Dios, ¿cierto? Uno condiciona si tú haces esto, Dios, yo hago esto otro, como que fuera un trato, ¿sí? Y resulta que Dios es soberano, no depende de nada, no depende de nadie para existir o actuar. Por lo tanto, las cosas que Él hace por nosotros son exclusivamente de su misericordia, ¿sí? Entonces ahí lo pasamos a un terreno, de alguna manera, un terreno práctico, ¿sí? ¿Vamos bien? Ya, no escucho a nadie, así que sigamos. Y lo que podemos decir es que la implicación teológica de estos conceptos es que todas las doctrinas cristianas, aquí hay unos ejemplos, la creación, la revelación, la salvación, la providencia de Dios, la escatología, es decir, qué va a pasar en los tiempos futuros, y otras dependan de una correcta comprensión de la divinidad de Dios, ¿ya? Un ejemplo sería, por ejemplo, que si Dios no es omnipotente, si no es todopoderoso, o si no es omnisciente, si no lo sabe todo, o si no es soberano, ¿sí? No es dueño de todo y tiene el poder para hacer lo que él quiera, entonces Dios simplemente no podría garantizar la salvación. Fíjense en la implicación de esto, no podría garantizar la salvación, ni siquiera sostener el universo, ni responder, por ejemplo, a la oración. Porque si no es omnipotente, ¿cómo puede responder a la oración? ¿Sí? Entonces, la implicancia de entender bien estos conceptos es muy relevante.
¿ya? Y la implicancia de que sean totalmente ciertos es muy relevante también, ¿sí? Por eso, muchas veces hay ciertos conceptos errados. Por ejemplo, la pérdida de la salvación, ¿sí? Si la salvación no es completamente dependiente de Dios, por lo tanto, la salvación sí se puede perder. Pero si Dios es omnipotente, omnisciente, soberano, la salvación es por gracia y por lo tanto no se puede perder. ¿Se entiende? Y así con las otras características, vamos a ir viendo algunas. ¿Ya? Ahí salió recién. Ya, sigamos. Entonces ahora vamos a ver algunas características de la divinidad, especialmente la naturaleza y sus atributos. ¿Ya? Hay que decir que hay algunos atributos de... Espera que estoy poniendo aquí la imagen. ¿Yo puse la mano o alguien la puso? Ah, cuando la levanté, ya, perdón. No sé cómo bajarla. Voy a bajar mi mano, denme un segundo. Ahí la bajé. Ahí la bajo ya, que yo soy bueno para hacer gestos. Ya, entonces hay tres atributos importantes de Dios, o tres divisiones de los atributos de Dios, ¿ya? Están los atributos naturales, los atributos morales y los atributos relacionales, ¿ya? ¿Qué son los atributos naturales? Son las características que describen la naturaleza o la esencia de Dios. Y esto está en relación con tanto el universo físico como con su ser infinito. ¿Sí? Repito, son las características que describen la naturaleza o esencia de Dios que están en relación con el universo y con su ser infinito. ¿Sí? Estos son atributos que solo pertenecen a Dios y no pueden ser compartidos con la creación. ¿Ya? Por ejemplo, la omnisciencia, ¿sí? Dios conoce todas las cosas, pasadas, presentes, futuras, y eso no puede ser compartido con la creación. No puede, los seres creados no pueden tener esta capacidad. O la omnipotencia, por ejemplo. Dios tiene todo el poder de hacer todo lo que Él quiere y que es consistente con su naturaleza. Y esto tampoco puede ser compartido con su creación. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Luego, la segunda división de atributos son los atributos morales. ¿Ya? Y los atributos morales describen, como dice la palabra, el carácter moral y ético de Dios. Es decir, cómo es Dios en su relación con el bien, con la justicia y con la verdad. Y estos son atributos que reflejan su santidad y su relación con la humanidad, especialmente. ¿Sí? Por ejemplo, un atributo moral sería la santidad. ¿Sí? Al decir que Dios es completamente perfecto, separado del pecado y separado de la maldad. ¿Sí? Eso sería un atributo de tipo moral. ¿Sí? O que Dios es justo, por ejemplo, la justicia. ¿Sí? Eh, es decir, que Dios es justo y recto en todas sus decisiones y en todas sus acciones. ¿Ya? Entonces, esos son características de su relación con la justicia, con el bien, ¿cierto? Y con la verdad. Y el tercer grupo de atributos de Dios son los atributos relacionales, ¿ya? Y los atributos relacionales se refieren a cómo Dios se relaciona con su creación, especialmente con los seres humanos, ¿ya?
pero también cómo se relaciona dentro de la Trinidad, ¿ya? Y esto, por lo tanto, incluye aspectos como la comunión, ¿cierto? Con o la koinonía sería en el griego, el amor y con la voluntad soberana de él, ¿sí? Eh, y, por ejemplo, un atributo relacional sería la comunión, en que Dios busca, ¿cierto?, la relación y la comunión con los seres humanos creados por Él, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, todos estos atributos describen a un Dios que no es un Dios que está distante, sino un Dios que se involucra activamente en su creación, en la historia, en la vida de cada uno de nosotros y establece una relación que ustedes saben que es personal con cada uno. Entonces no es este Dios alejado, ¿cierto? Ahí en un universo lejano, sino que un Dios, como lo conocemos, un Dios Emmanuel que está con nosotros. ¿Ya? Hasta el momento no hay ninguna duda, ¿cierto? No. Ya, sigamos. Entonces, ahora vamos a ver cada uno de estos atributos de Dios un poco más desglosados. ¿Ya? Ah, Lali me dice que pregunta en positivo. ¿Hay alguna duda? Que ella es psicóloga, entonces sabe más de preguntas. ¿Hay alguna duda, hermanos? Porque no los veo yo. ¿No por el momento? ¿O sí? No, ya. Sigamos entonces. Entonces, lo primero que vamos a ver son los atributos naturales de Dios. ¿Ya? Y el primero, bien conocido, es la omnipresencia. Y aquí les voy a pedir que empiecen a sacar sus Biblias para que leamos algunos. ¿Ya? Entonces, dice que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Mire, el Salmo 139, del 7 al 10, dice, les voy a dar 5 segundos como les dije, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Se pregunta el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las albas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. ¿Sí? Por lo tanto, uno puede decir que no hay lugar donde podamos escondernos. Muchas de las alabanzas que cantamos, ¿cierto? Dicen, yo no me traté, hay alguna que dice, me traté de esconder de tu presencia. Es algo imposible, ¿sí? Y esto de alguna manera nos consuela, ¿cierto? Porque podemos decir que nunca estamos solos, pero también nos desafía, porque no podemos ocultar nada a sus ojos, ¿sí? Por lo tanto, la omnipresencia es algo que está constantemente con nosotros, ¿cierto? Dios está al lado de nosotros y está siempre presente. Luego, la omnipotencia. La omnipotencia quiere decir que Dios tiene un poder ilimitado, sin límite, y puede hacer todo lo que es consistente con su naturaleza, ¿sí? Ojo con esto, que puede hacer todo lo consistente con su naturaleza, ¿sí? Porque ahí pueden surgir algunas preguntas. Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y en Mateo, como dice ahí, 19:26, dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo
es posible. Por lo tanto, lo que uno puede decir de esto es que no hay ningún problema demasiado grande para Dios, porque Él justamente sostiene el universo y puede intervenir, y lo hizo en la historia. Tiene una pregunta, Lali, voy a apagar el micrófono. Quería saber la diferencia de la omnipresencia con las posturas en que Dios está como en la naturaleza. Dios es la roca, Dios es esta planta, unas posturas más orientales Sí. que podrían entenderse así. Los ejemplos que tengo son de películas, entonces no quiero darlos, pero a eso me refiero, como una visión más de tótem, como... Sí. Ya, es una buena pregunta porque nos mete como un poco en las diferencias con las religiones orientales, como decía la hermana Lali. Eh, Hay que pensar que Dios creó todo el universo y por lo tanto Él está implicado en todo el universo, ¿sí? Y si bien Dios está, como dice ahí, en todas partes, es omnipresente, no necesariamente va a estar en las cosas, pero lo que uno puede ver, por ejemplo, el ejemplo que decía Lali, eh, si uno ve una piedra, eh, eso es como el dicho, ¿no? Si uno ve una piedra, yo levanto la piedra y puedo encontrar a Dios. Eso es como la... ¿sí? Dios, claro, es como un ejemplo de una película. Entonces, Dios va a estar ahí, eh, por ejemplo, en la piedra, en el reflejo, porque uno sabe que lo creó esa piedra, ¿sí? Pero Dios está en la medida de que Él requiere estar, ¿sí? Que es muy distinto, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno habla de Dios está en los cristianos y está presente por medio de su Espíritu Santo. Y uno puede decir que Dios no está en los que no son cristianos, ¿cierto? Uno puede decir eso. No está en el corazón de los que no son cristianos. Pero Dios, en su naturaleza misericordiosa, igual está presente como reflejo de su misericordia en las personas que no son cristianas. No sé si se entiende la diferencia. Su carácter, ¿cierto? Sus características hacen que su omnipresencia se refleje en las cosas creadas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo voy a levantar una piedra y va a estar Dios, ¿sí? Pero si yo estoy, ¿cierto? Yo pido a Dios que me acompañe, ¿cierto? O si, especialmente si yo soy cristiano, y yo, pongámoslo así, en términos un poco jocosos, si yo estoy abajo de la piedra y Dios en su misericordia me está acompañando, va a estar abajo de la piedra, ¿sí? Entonces, eso es relevante, ¿sí? Si bien Dios, y una de las características es si Dios, como Dios, es persona, pero también es espíritu. Por lo tanto, no está limitado espacialmente, ¿sí? Ya, vamos a seguir. Una tercera característica del atributo de la divinidad es la omnisciencia, ¿sí? Eso quiere decir que Dios lo sabe todo, ¿sí? El Salmo 147 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, ¿sí? Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones y incluso conoce nuestras necesidades antes de que nosotros las expresemos, ¿sí?
No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice Hebreos 4:13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Otra característica de Dios es la eternidad, como hablábamos al principio. ¿Sí? Dios no tiene principio y no tiene fin. Una de las cosas que a mí me impactó fue cuando entendí que en la creación el Señor había inventado también el tiempo. Antes de la creación no existía el tiempo, si ustedes piensan. ¿Sí? Y el tiempo fue creado en ese momento. El Salmo 90, versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios no está limitado por el tiempo, Dios trasciende el tiempo. Él siempre es, siempre fue y siempre será. Su plan, el plan de Dios es perfecto porque Él puede ver y lo ve constantemente el principio y el fin. Y eso es muy importante, mi hermano, porque implica que Él también sabe el destino del mundo, sabe el destino de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y también implica que como es eterno, es inmortal. Dios no puede morir y tampoco puede dejar de existir como plantea un filósofo bien conocido por ahí. Luego, otro atributo es que Dios es inmutable, no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos, porque había una promesa, ¿cierto? De hecho, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? Ahí nos vamos a pasar a otro tema, el tema de Jesucristo, pero está hablando de que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Siempre fue y siempre será el mismo. Y por lo tanto, al ser inmutable, podemos confiar completamente en sus promesas, porque Él no cambia de opinión ni de carácter. ¿Sí? Yo puedo ir a la Biblia, leer sus promesas y decir, estas son inmutables, nunca cambian. Por lo tanto, estas las tiene que mantener. ¿Sí? De hecho, una de las cosas cuando uno está orando, por ejemplo, es apelar al carácter de Dios. ¿Sí? Y yo generalmente cuando estoy orando al Señor, yo apelo a la misericordia de Él. ¿Sí? Porque Él por misericordia nos salvó. ¿Sí? Por misericordia nos salvó. Y eso es inmutable, no puede cambiar. Y por lo tanto, estoy seguro en sus manos. ¿Se entiende? Y por último, podemos decir que otro atributo es que Dios es autosuficiente. Dios no depende de nada ni de nadie. Como dice en Hechos 17, 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios, tenemos que decir que no necesita de nosotros, pero Él nos ama y nos invita a relacionarnos directamente con Él. ¿Sí? Entonces, esos son los atributos naturales
de la divinidad. ¿Ya? Vamos a pasar ahora, no sé si hay alguna otra pregunta, a los atributos morales. ¿Ya? Lo primero es su santidad. ¿Sí? Lo puse primero, ¿no? No es que sea lo primero, lo puse primero. Dios es absolutamente puro y apartado del pecado. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios nos llama a ser reverentes y a la transformación de nuestro corazón, ¿ya? Ahí dice santo, santo, santo. Ustedes saben que la única palabra que se repite 3 veces en la Biblia es santo, santo, santo. Por lo tanto, el atributo de la santidad es fundamental para entender el carácter de Dios, ¿sí? De hecho, es una de las cosas que al Señor más le gusta decirnos, ¿sí? Enseñarnos, que nosotros debemos ser santos porque Él es santo, ¿sí? Claro, nosotros no podemos llegar a la santidad de Dios sin que Él, ¿cierto? Por medio del Señor, nos santifica de a poco y cuando nosotros, ¿cierto? Pasemos al, al otro lado cuando muramos, nosotros vamos a llegar a ser completamente limpios, ¿cierto? Limpios de todo pecado, ¿sí? Pero de alguna manera nosotros debemos tratar, ¿cierto? En la medida que estamos más cerca de Dios, de ser cada día más santos, más apartados del mundo, más apartados del pecado, ¿sí? En segundo lugar, su justicia, ¿sí? Dios siempre hace lo correcto. Deuteronomios 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto, ¿sí? Tenemos que pensar que Dios juzgará rectamente, correctamente y justamente a todos, y no hay ningún tipo de injusticia en Él, ¿sí? Eh, ahora, lo interesante es que en realidad si Dios es justo, nosotros, por nuestras características, por nuestro pecado, ¿cierto? Por nuestra naturaleza caída, debiéramos ser absolutamente condenados al infierno, ¿sí? Que Dios no hizo para nosotros, lo hizo, ¿cierto? Para Satanás y sus huestes. Pero siendo justo Dios, nos debería condenar. Sin embargo, y aquí se relaciona con el siguiente atributo, sin embargo, Dios muestra compasión y perdón por nosotros. ¿Ya? En Efesios 2 del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Es interesante cómo se relacionan estos dos atributos de justicia y misericordia. ¿Sí? Eh, Dios a través de su misericordia nos perdona y nos restaura cuando no lo merecemos. ¿Sí? Solo en el sacrificio de Cristo nosotros somos declarados justos. Nosotros no somos justos, somos declarados justos a través del sacrificio de Jesús. ¿Sí? Van totalmente comunicados estos dos atributos. Y por último,
y bien conocido, ¿cierto? Es el atributo del amor. Dios es amor en su esencia. Primera Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? Su amor es la base de nuestra salvación y de nuestra vida cristiana, de las características del cristiano. Acuérdense que si no tengo amor, ¿cierto? De nada sirve todo lo otro. Cuando Jesús fue crucificado, lo que salió de la esencia en el momento de la crucifixión, en el momento del sufrimiento, fue amor. ¿Sí? Por lo tanto, es un atributo fundamental de la moralidad de Dios. Y vamos a ver el tercer grupo de atributos de la divinidad, los atributos relacionales. ¿Sí? Y el primero es la fidelidad. ¿Sí? Estos son atributos, es importante que los atributos relacionales son comunicables, es decir, son cosas que nosotros podemos llegar a parecernos, ¿cierto? A través de el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la fidelidad, Dios cumple con lo que promete. En Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día. Grande es tu fidelidad. ¿Sí? Entonces Dios es fiel porque cumple lo que promete. También Dios es paciente con nosotros. ¿Sí? Sabemos que Dios es lento para la ira. En Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y por último, el atributo de la sabiduría. Sabemos que Dios obra con perfecta sabiduría. En Romanos 11:33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjense lo que dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y aquí es importante cuando dice cuán insondables son sus juicios. Imagínense una sonda, ¿sí? Una sonda, por ejemplo, yo pensaba en los mineros, ¿sí? En los mineros que estaban ahí escondidos con el derrumbe de los 33, ¿se acuerdan de eso? Entonces mandaron una sonda al azar y fue, ¿cierto? Fue impensable que iban a descubrir dónde estaban, ¿sí? No sé si todos lo saben, ¿no? ¿Sí? Cuando en el derrumbe de unos mineros, los 33 chilenos que quedaron atrapados en el fondo, ¿cierto?, de la Tierra, mandaron una sonda, un poco al azar, mandaron varias sondas, y ahí encontraron a los mineros, ¿sí? Eso era prácticamente imposible, es como un milagro que ocurrió, ¿sí? Pero así se refiere en Romanos 11, dice, cuán insondables son sus juicios, o sea, de qué manera yo no puedo llegar a tocarlos, a entenderlos, ¿sí? Llegar a entender un poco de eso, cuán insondables son sus juicios, ¿sí? Entonces, la sabiduría del Señor es imposible
entenderla completamente. Solo nosotros podemos acercarnos en parte a esta sabiduría, ¿sí? Ahora, lo importante es que Dios, eh, no solo, estos atributos no solo nos enseñan cómo es Dios, sino que a través de los atributos, estos nos llaman a reflejarlos en nuestra vida diaria, ¿sí? Estos atributos Dios nos llama a reflejar estos mismos atributos en nuestra vida diaria. En Efesios 5 del 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios. Fíjense, imitadores de Dios como hijos amados. Y mire lo que dice, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, fíjense lo que dice, ni aún se nombre entre vosotros, ¿sí? Ahí está la santidad, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, ¿sí? Entonces, es interesante y es tremendamente importante que nosotros, como hijos de Dios, reflejemos estos atributos del santo, 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 ¿cierto? En nuestra vida diaria. Y entender estos atributos, tanto los naturales, los morales y los relacionales, es fundamental para llevar una vida cristiana adecuada, ¿ya? Y la última diapo que voy a dejar, porque van a ser las 9 ya, son las 9, es esta, ¿ya? La divinidad como fundamento de la vida cristiana, ¿ya? Y la divinidad tenemos que decir que es la base de la revelación. Al principio dice, en Génesis 1:1 dice, en el principio Dios, ¿sí? Podríamos decir creó. La doctrina de la divinidad es el cimiento en que se construyen todas las demás doctrinas cristianas, ¿sí? Toda interpretación bíblica debe comenzar con Dios y no con el hombre. Entonces nuestra comprensión de la divinidad, nuestra teología, ¿cierto? De cómo nosotros concebimos a Dios, depende, ¿cierto? Va a depender nuestra vida de cómo concebimos a Dios. Porque toda interpretación bíblica debe comenzar con Dios y no con el hombre. ¿Por qué? Porque si no, nuestra teología es errónea, ¿cierto? Y nuestra vida cristiana es errada y será una teología débil y errónea, ¿sí? Eh, por ejemplo, si comenzamos con el hombre, en este caso, comenzamos erradamente con una teología basada en el hombre, Dios se convierte en un auxiliar para nuestros problemas, ¿sí? En una caja pagadora, como decía al principio, ¿sí? Un red bank. En cambio, si comenzamos con Dios, el hombre es una criatura absolutamente dependiente y necesitada de la gracia del Señor. Y eso es lo mejor que podemos tener, porque si dependemos de este Dios que es altísimo, ¿cierto? Dios altísimo, hay una traducción que me acuerdo que es el Elión, Dios altísimo, ¿sí? Es el Dios que, ¿cierto? Todo lo puede, el omnipresente, el omnipotente, ¿cierto? El que yo puedo pedirle a Dios algo, ¿cierto? Y Él dice que me va a responder, ¿sí? Y que además es misericordioso, ¿sí? Es importante que no tenemos mayor misericordia que la salvación. Entonces, si nosotros creemos en este Dios que es infinito, podemos tener
absoluta esperanza en Él, porque justamente porque es Dios, ¿sí? Así que, hermanos míos, eh, piensen la divinidad como una alegría, como una esperanza, como un gozo, en que nosotros somos absolutamente dependientes de este Dios infinito, de este Dios, ¿cierto? Supremo, ¿sí? Así que vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí y van a quedar pendientes los otros dos puntos, que es la divinidad en la Trinidad y en Jesucristo y la divinidad en la historia, el misterio y la vida cristiana. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir. ¿Hay alguien por ahí? ¿O me quedé solo? No, no, aquí estamos, aquí estamos. Ya, ahí dejé de compartir. Mis hermanos. Ahí dejé de compartir, ¿o no? La hermana, Sí, sí, ya. la hermana Adelaide dice que se despide porque no se siente muy bien. Así que el Señor la bendiga, hermana Adelaide. Espero que pueda recuperar. Amén. Ya. Dudas, preguntas. Yo quise irme un poquito lento con esta clase porque en realidad son hartas cosas, hartos conceptos y en realidad yo creo que una de las cosas importantes es que nosotros estas enseñanzas están plasmadas en la Biblia y quizás están un poco como desordenadas. Uno tiene que ir a buscar, a escudriñar cada uno de estos atributos. Pero están claramente, y en la otra clase vamos a ver, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. ¿Ustedes saben cuántas veces aparece Trinidad en la Biblia? La palabra Trinidad. Yo sé, Cero, yo sé que, ¿quién dijo? cero. Cero, Cero. cero veces. Ya, un fluyele a cada uno. Eh. Claro, aparece cero, nunca aparece, pero uno la puede ver, ¿cierto? Puede ver la Trinidad en la Biblia, escrita, ¿sí? Pero no la palabra Trinidad, pero puede ver la Trinidad, ¿sí? Entonces, esas cosas vamos a ir viendo en la próxima clase, ¿ya? Pero no sé si tienen alguna pregunta, una duda, algún comentario. Ahí el hermano Héctor tiene su mano levantada. Sí, Hermano permiso, Héctor, permiso. Buenas noches, pastor. Pastor, buenas noches. enfocando un poco, no sé si está bien planteado el concepto de las características morales, enfocado más hacia la justicia. Hago la siguiente pregunta. Eh, Llevando en torno a lo que es sabiduría humana, entornos culturales, sociales, que bien sabemos, por ejemplo, qué sé yo, que entiendo yo que hay culturas islámicas que si te encuentran, o en la India, si te encuentran robando, te cortan la mano. Por ejemplo, acá se ve que con el auge por preservar derechos humanos, también se, por así decirlo, se lleva más a lo justo de este lado de Occidente, se lleva más a lo justo el hecho de resguardar a la persona, ir más allá, explorar desde la infancia, adolescencia, entorno social donde creció y todo, todo el aspecto. Pero llevándolo al ámbito cristiano, que es por el cual partimos, o a la palabra, ¿cómo podríamos saber nosotros si estamos bien orientados dentro de lo que es la justicia y la visión moral de Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos bien? Porque entiendo yo que es parte de lo que nosotros podríamos dar como testimonio y
tal cual como lo dice la palabra, como ser sal, sal en la tierra y luz del mundo en este caso. Ya, sí, entiendo. Eh, es una pregunta que tiene quizás dos vertientes, ¿ya? Uno es la justicia, si uno lo toma en términos de atributos de Dios, que es la clase de hoy, ¿cierto? Por un lado está la justicia, ¿sí? Y por otro lado uno podría estar como en el camino de la misericordia y el amor, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos, eh, como decía una de las diapos, decía que nosotros tenemos que mostrar los atributos de Dios, ¿cierto? A reflejar los atributos de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y, pero no podemos reflejarlos completamente, que eso es importante, ¿sí? Por ejemplo, si el otro día estábamos conversando con unas personas que no eran cristianas, y le decía, no sé si yo, le decíamos, eh, tú puedes eh, dar la vida, por ejemplo, por tu hija. Y me decía, sí, pues yo daría la vida por mi hija. ¿Y tú puedes dar la vida por alguien que mata a tu hija? No, pues yo lo mato, me decía. Yo mato a alguien que mate a mi hija, ¿cierto? Entonces nosotros ahí lo que podemos decir es que, por ejemplo, alguien que le hace mal a un familiar muy querido nuestro, o un hermano, ¿cierto? Muy querido. La ley del talión, la que está mencionando usted, que es como la ley de ojo por ojo, ¿sí? Eh, plantea la justicia desde un punto de vista equitativo, ¿sí? De lo que es justo es una especie como de equilibrio, un poco relacionado, por ejemplo, con las cosas más orientales. En cambio, la Biblia, y especialmente Jesús, no plantea de esa manera las cosas, ¿sí? De hecho, Jesús lo que hace es que dice siempre, pero yo os digo, ¿sí? Dice, esto fue dicho, pero yo os digo. Y da vuelta la situación. Entonces, él dice que hay que perdonar. ¿Cuántas veces dice? ¿Cuánto es? ¿7 veces 7? 70 veces 7. 70 veces 7, ¿sí? Entonces, el amor, es un atributo de Dios, ¿cierto? El amor es algo que traspasa, ¿sí? Que traspasa la vida cristiana. Y la justicia tiene que ser equilibrada, porque no quiere decir que alguien, por ejemplo, que asesina, se quede sin pena, ¿cierto? Pero esa pena no la tengo que ejercer yo, porque esa pena yo se la dejo al único que es justo, que es Dios. ¿Se entiende? Y lo que a mí me llama el Señor es a perdonar a esa persona, que por ejemplo, que le hace daño a un hijo. Y ahí es donde uno va, porque esto es una materia difícil. ¿Cómo nosotros reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Teniendo esta naturaleza humana, que va a tender a ser, yo diría, exactamente lo contrario, ¿sí? Imagínense que una de las características de Dios es que, como decía, es que Él es paciente y Él sostiene su ira, ¿sí? Porque si él no sostuviera su ira, estaríamos todos muertos. ¿Por qué? Porque está relacionado con su justicia. ¿Se dan cuenta cómo se van relacionando uno con otro? ¿Sí? Como Dios es paciente, sostiene su ira y por lo tanto ejerce su justicia en el
adecuado tiempo. Él sabe cuándo va a ejercer su justicia. ¿Sí? Él es justo porque él detiene el juicio, pero no quiere decir que no lo va a ejercer. Él lo detiene en forma perfecta, porque es capaz de sostener su ira. Y ahí se van relacionando todos los atributos. Entonces, ¿cómo se relaciona? En que, y especialmente en la vida de Jesús, uno puede ver, esto se dijo, por ejemplo, en el caso de la infidelidad, ¿cierto? La ley que decía, ¿sí? Que si yo soy castigado, ¿cierto? Si yo soy infiel. Pero Jesús dice, no, por amor, yo digo que la fidelidad no es eso que ustedes plantean, porque es una fidelidad desde el punto de vista humano. La fidelidad es mucho más allá. Es el amor incluso en el pensamiento. Yo no tengo que ser infiel. ¿Sí? Y ahí está donde está la fidelidad de Dios. Dios es siempre fiel en todo momento. Entonces cuando yo pienso en una mujer que no es mi esposa, ahí es donde Jesús está elevando su deseo de que nosotros seamos parecidos a Él, porque Él conoce y Él tiene los atributos completamente, ¿cierto?, enaltecidos de Dios, porque Él es Dios. Entonces Él desea para nosotros que nosotros reflejemos esos atributos. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo no tengo que, eh, frente al pecado de otro, yo tengo que dejar que se ejerza la justicia, porque pero no me corresponde a mí, ¿cierto? Me corresponde a Dios. Y además tengo que perdonar. Es complejo, ¿sí? No sé si respondo la pregunta. Sí, pastor, sí, sí responde. Y no sé si puedo hacer otra pregunta, si hay otro hermano que tenga alguna pregunta para dar el espacio. Dele nomás, Creo que hermano. no, así que dale nomás. Ya, yo creo que, o sea, espero que no sea tan fantasiosa, ¿no? Pero llevándolo un poco a la omnipresencia de nuestro Dios, hago una pregunta puntual. Por ejemplo, nosotros tenemos una gran comisión, la de Mateo 28 19 al 20. Ujú, Y citando esta comisión, por ejemplo, qué sé yo, hay tribus, por ejemplo, en el Amazonas, que se están descubriendo que estaban completamente apartados de lo que era la sociedad, por así decirlo. La salvación por gracia que se nos ha dado a nosotros dentro de la omnipresencia de nuestro Dios, también llega a estas personas que, por ejemplo, nunca han oído, por ejemplo, la palabra de Dios o han oído de nuestro Señor y Salvador, por ejemplo. Lo digo ¿por qué? Porque hoy justamente estaba viendo un artículo que 25 hermanos chilenos misioneros van a ir al Amazonas justamente a predicar, a evangelizar. ujú, Entonces, ujú. hago esta pregunta justamente por esto, en torno a eso. Ya, ya, es una pregunta súper compleja, eh, está un poco fuera de la clase, ¿ya? Pero la voy a responder así como más o menos cortito. Eso es como para una clase entera, hermano. A ver, pensemos, me voy a meter en dos áreas. Pensemos en el libre albedrío, famoso libre albedrío. ¿Sí? Ya, pensemos en el libre albedrío. El hombre cae, ¿cierto? Es pecador, eso lo tenemos claro. Su naturaleza es pecaminosa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la naturaleza del hombre es pecar. O sea, yo lo pongo, de hecho, al niño uno tiene que enseñarle a hacer cosas buenas, no cosas malas, porque las cosas malas las hacen naturalmente.
¿Sí? Si quiere, abra su micrófono para que me vaya diciendo si va siguiéndome. ¿Ya? Sí, pastor. Sí, Ya. pastor. Entonces, eso tenemos una cosa. Si Dios dejara al hombre libre, ¿cierto? Libremente hacer lo que él quisiera, ¿sí? Bajo su voluntad, bajo la voluntad del hombre, ¿se salvaría o no? Eh, no sé si está bien interpretado por mi parte, pero justamente en Deuteronomio 32, un poco más adelante, dice que en el capítulo 5, en el versículo 5, perdón, dice que la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, y bueno, el 6 y el 7 se ponen un poco más candentes, pero ahí, Ya, eso. ¿sí? Si uno lo dejara libre albedrío, entre comillas, la naturaleza del hombre es pecar. Por lo tanto, no se salvaría nadie, ¿cierto? Ok. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Dice, yo por amor tengo que ir, ¿cierto? Por amor, yo decido salvar a la humanidad. Y por lo tanto voy y le digo, ¿cierto? Jesús, y Jesús ofrece, si ya yo me ofrezco para salvar a estos pecadores, ¿cierto? Y viene, ¿cierto? Baja, se encarna, hace una vida perfecta, es crucificado y muere, ¿sí? Y dice, los que ponen su confianza en Jesús van a ser salvos porque yo cuando los vea, o cuando los veo, yo veo a Jesús. Además puso su espíritu en nosotros. ¿Qué más? Entonces cuando nos ve, ve a Jesús. Y por lo tanto, dice, él, ¿cierto? Está salvo porque está mi hijo ahí y nos declara justo. ¿Sí? Entonces, Dios lo que hace es, y aquí está el tema polémico, porque Dios hace una elección, ¿cierto? Dice a este que es salvo, ¿cierto? Eh, es salvo porque está mi hijo ahí. Y por lo tanto yo puedo ejercer mi justicia y declarar justo a este hombre. ¿Sí? Entonces, al revés, estas tribus que están allá, ¿cierto? Escondidas, ¿tienen posibilidad de conocer a Dios? Pregunta. Bueno, entiendo que, o sea, hago la pregunta por parte de la divinidad justamente por la omnipresencia, o sea, porque sabemos que todo lo creado es de Él, o sea, todo lo que vemos es Dice, declaración de Él, ¿sí? los cielos declaran tu gloria. Esa es la revelación general que aporta Lali, la revelación general. Yo a través de la revelación general, al ver el cielo, yo digo, hay un Dios, Sí. ¿sí? Pero la revelación especial, que es ver a Jesús mismo, ¿cierto? A conocer a Jesús mismo, esa es la que salva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos, todas las personas se pueden dar cuenta de que Dios existe, y así dice la Biblia, ¿sí? Pero no todos pueden llegar a conocer al Hijo, no van a llegar a conocer al Hijo, es un pueblo escogido, ¿sí? Y por lo tanto, el, Dios nos crea y nosotros caímos. Imagínense que Adán está puesto en el mejor lugar, ¿sí? Fue creado perfecto, puesto en el mejor lugar y pecó. Nosotros que estamos, ¿cierto?, bajo
la caída, no tenemos ninguna posibilidad de acceder a la salvación porque vamos a pecar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pastor. Ahora, en su gracia, porque esto es lo que hay que equilibrar, y esto es como lo más polémico, en su gracia, Dios puede hacer lo que Él quiera, mientras no pase a llevar sus otros atributos, Mm, porque Dios tiene que ser justo, tiene que ser misericordioso, tiene que ser amoroso, y todo eso tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Ahora, si uno piensa desde ese punto de vista, ¿Dios es justo al condenar a la humanidad? Sí, sí, porque todos somos pecadores, romanos, sí, ¿cierto? sí. ¿Sí? Todos somos pecadores, por lo tanto estamos, ¿sí? Estamos destinados a morir, a ser ajusticiados. Pero viene Jesucristo, ¿cierto? Da su vida, lo que explicamos antes. Por lo Mm, tanto, nosotros merecemos morir. Si usted toma esa población, ¿cierto? En África que no conoce, mm, ¿Dios sería justo en condenarlos? Sí, porque son pecadores y los pecadores son justamente condenados. ¿Se entiende? sí. Ahora, yo no puedo saber si ellos van a ser condenados porque eh, Dios en su gracia puede tener otra explicación que yo no comprendo y que a lo mejor nadie comprende, ¿sí? Pero en su justicia, Él es justo y recto y por lo tanto, ¿cierto? Tiene el derecho absoluto de condenar a ese grupo de personas porque no está viendo a su hijo, solo ve pecado. Mm, ¿Se entiende? sí. Entonces ahí uno piensa, por ejemplo, en los niños. Dicen los niños, claro, Dios es misericordioso. Y por lo tanto un Mm, niño, uno piensa, antes de la edad que le dicen la edad de la inocencia, ¿cierto? Puede ser perdonado porque en realidad no sabe de pecado. ¿Sí? Podría ser, y uno lo piensa en la gracia de Dios así. ¿Sí? Pero Dios es soberano. Entonces, todo esto, por eso la pregunta es compleja, porque todos estos atributos tienen que ser, todos tienen que cumplirse. Ninguno se puede salir, porque Dios, si no fuera así, Dios dejaría de ser. Y una de las mm. cosas que nosotros vimos es que Dios es inmutable también. ¿Sí? Entonces, es una pregunta súper interesante, muy compleja, y es como para una clase entera. No, gracias, pastor. Gracias por enfocarlo justamente a la clase de hoy. Pero, o sea, responde justamente la duda que tenía. Porque Hermano del perfectamente mundo. se puede adaptar a un contexto moderno. Eh, De nada. Pastor, bueno, usted acaba de nombrar también un poco por donde iba mi duda el tema de, acabamos de hablar de la inmutabilidad de Dios, por lo cual entendemos que en su ser, voluntad, propósitos, Él no cambia. Pero desde esa perspectiva, ¿cómo debemos entender ciertos pasajes en la Biblia a modo de ejemplo? Génesis 6:6, que nos dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Y muy Mm, entre comillas esto, ¿cómo reconciliamos esto de inmutabilidad con lo que es, o veíamos anteriormente, que la palabra de Dios la entendemos como revelación divina, sin caer en una interpretación netamente antropomórfica del texto o en una lectura completamente filosófica, ignorando prácticamente lo que sale en la escritura? mm. Es una pregunta, no, una pregunta bien interesante porque es una pregunta clásica, ¿sí? El, el, cuando habla, y usted da la respuesta en realidad, no me parece, me parece una pregunta y una respuesta, porque habla del antropomorfismo, ¿sí?
muchas de los dichos, especialmente en el Antiguo Testamento, es cómo nosotros entendemos a Dios, ¿sí? Y al decir que Dios se arrepiente, uno podría decir, bueno, Dios no es omnisciente, ¿cierto? No sabe lo que va a pasar, ¿sí? Pero eso se explica desde la forma más de cómo nosotros podemos entender cómo piensa Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo uno puede explicar de mejor manera eso? Es haciendo un contexto, lo que hablábamos en hermenéutica, que cómo contextualizamos, qué es lo que dice de Dios, ¿cierto? La Biblia en general. Y la Biblia en general dice que Dios es inmutable, ¿sí? Malaquías 3:6 dice, porque yo no cambio, ¿sí? Y uno puede ver en forma sucesiva que Dios mantiene el juicio. Cuando habla de Jacob, por ejemplo, que dice, yo no cambio, yo mantengo, ¿cierto? Yo soy el mismo Dios, yo soy el que soy, y uno va haciendo y haciendo, ¿sí? Cuando Jesús habla, él habla solamente en versículos, ¿sí? Y las explicaciones las saca de salmos muchas veces, diciendo justamente que Dios no ha cambiado a través del tiempo, ¿sí? Entonces lo que uno que tiene que hacer ahí es hacer una buena hermenéutica. Y la buena hermenéutica significa que yo tomo un pasaje y lo contextualizo con los otros pasajes que salen en la Biblia acerca del mismo tema. ¿Se entiende? Entonces, el, hay que tratar de no engañarse con una palabra específica, porque así también se va, eh, hay muchos errores que van deformando la teología, ¿sí? Y uno tiene que ir al contexto de qué se trata. Por ejemplo, el contexto, eh, pensemos en Génesis, por ejemplo, y uno podría decir, bueno, Génesis, ¿qué es? ¿Es un libro de qué? ¿Es un libro poético? ¿Es un libro histórico? ¿Es un libro, me entiendes? También el contexto literario es muy importante y puede ser, y en lo que se cree, ¿cierto? En la teología de Génesis, es que hay ciertas partes que son históricas y algunas que son no tan históricas, sino que son más poéticas, ¿sí? Entonces, hay varias cuestiones que tienen que ver con el contexto, tanto literario como histórico, que uno tiene que ir viendo, pero especialmente la sistemática, la teología sistemática, y uno va viendo en diferentes pasajes a través del largo de la Biblia cómo se refieren a Dios. Y lo que se refiere a Dios es que Dios es inmutable, ¿sí? En diferentes pasajes. Eso podría contestar, por lo menos por ahora. No sé si quieres comentar. Sí, pensando en lo que decía hermano Edmundo, eh, por ejemplo, en esta negociación de Sodoma y Gomorra, que pareciera una negociación en la que Dios plantea a Abraham Sí. si hay 10, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 10. En la omnisciencia de Dios, Dios sabe que no hay los suficientes para que esas ciudades no sean destruidas por su pecado. Pero es narrado de cierta manera que sea comprensible para el hombre que lo lee, que, que se van a mantener las características de Dios de justicia, misericordia, y es narrado de tal manera que sea comprensible para nosotros. Entonces, probablemente a eso se refiere el pastor cuando dice no, la hermenéutica. Yo lo pensaba también en términos de Matusalén, cuando Dios lleva juicio a través del diluvio, pero el mismo nombre que pone, hay un motivo por el que Matusalén es el hombre más longevo en la Biblia, es porque su nombre es, su muerte trae juicio, ese es el significado de Matusalén. Entonces, Matusalén no vivió tantos años solo para tener un nombre que contarle a los niños en las historias bíblicas, sino el nombre de Matusalén traía una promesa que equilibra o que muestra los atributos divinos de justicia
y de misericordia. Lo hizo vivir tantos años, casi un milenio, para mostrar cuánto iba a contener su ira. Entonces creo que siempre están en estas palabras que si profundizamos el pasaje, como a la luz de lo que permiten los estudios sistemáticos de este curso y de otros que puedan hacer, las mismas preguntas de hermano Héctor tienen harta profundidad que hay que tomar más tiempo de llevar, como la soberanía de Dios, la revelación general, que se puede enviar material, ¿no? Como específico Sí, para complementar. así es. Así es. Y lo último es que generalmente, que sale un par de pasajes en la Biblia de que Dios se arrepiente, generalmente está relacionado con cuestiones de mucho dolor para Dios. Entonces también es una forma como de exacerbar el, la forma de expresar el dolor, ¿sí? Se arrepiente de lo que hacen su pueblo, se arrepiente del pecado, se arrepiente de haber hecho al hombre, por ejemplo, ¿sí? Y es siempre está relacionado al pecado, ¿sí? Se arrepiente del pecado del hombre. Entonces, es una forma de exacerbar cuán doloroso es el pecado para él, ¿sí? Eso. Muchas gracias, Pastor. Ha estado entretenida la parte de consultas, de preguntas. Y vamos a continuar la próxima clase también, ¿ya? Así que, siendo la hora ya, nos pasamos un poquito. Vamos a terminar la clase de hoy. Hermano Héctor, ¿usted podría, Héctor Morales, también era con M, ¿podría orar para terminar? ¿Héctor Morales Mondaca o Héctor Medina Morales? Porque quedamos en la misma. ¿Ya? ¿Cierto, hermano? No me confunda, no me confunda, ¿ya? Ya, ok. Es que me dieron las condolencias por la muerte de mi padre con la publicación que hizo el pastor de la muerte de Manuel Hidalgo, padre de Héctor Hidalgo. Entonces algunos me dieron las condolencias a mí. Y yo pensé ya que estábamos cambiando a profetas. Dije, hay gente que está haciendo profecía. Yo sé que mi papi está mal, va a partir, pero todavía no era el tiempo. Cuando Dios diga que es el tiempo, estamos preparados para eso. Oremos. Señor, agradecemos mucho este tiempo que podemos pasar para poder aprender, conocer, repasar, sacar dudas de nuestro corazón. Y por eso te agradezco que el pastor Daniel disponga de todo lo que tú le has dado a él para poder ayudarnos a cada uno de los que se conectan a la clase a comprender mejor las escrituras, a utilizar bien, Señor, el uso de ella y especialmente ahora conocer mucho de tus atributos, Señor. Te pido que tú bendigas cada uno de ellos, bendiga al pastor Daniel con sus enseñanzas, bendiga a su familia, bendice también a cada uno de los que están aquí estudiando. Te ruego por la hermana Adelaida también, por su salud, porque tú la cuides también, pueda ella mejorar en medio de este resfrío que parece que tiene. Y Padre, gracias por todo lo que nos das para poder participar de tus cosas en este tiempo. Danos el descanso esta noche y nuevamente gracias por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Nos vemos. Recuerden la prueba, ¿ya? Para los que no lo han hecho. Que estén bien, Buenas bendiciones. noches. Bendiciones, Buenas noches. Que buenas noches, que descansen. descansen, hermanos. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Mm.